¿Ya te pasó que te pusiste a entrenar, sentís que estás haciendo todo bien, pero los resultados no llegan? Te compraste tu set de bandas, te pusiste a entrenar y la recompensa no está. Y es que es lógico que nuestra primera reacción sea dudar de nosotros o dudar de las bandas antes de analizar más profundamente si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la manera correcta. La ciencia ya nos recontra comprobó que entrenar con bandas elásticas de la manera correcta nos va a traer muchísimos resultados que no tienen gran diferencia con entrenar de la manera tradicional o con otros elementos de entrenamiento. Pero si no las usamos de la manera correcta, es muy probable que nos veamos perjudicados a la hora de entrenar, a la hora de nuestros resultados en el momento de entrenar. Y normalmente se habla de comer bien, descansar bien y entrenar bien. Y dentro del entrenar bien hay errores que son un poco más pequeños que podemos estar cometiendo y que tal vez al principio no nos dábamos cuenta porque no estábamos haciendo nada, entonces apenas empezamos a entrenar tenemos resultados, pero después nos empezamos a estancar o paramos de progresar porque estos pequeños errores no nos están frenando y no nos están dejando continuar. Entonces vamos a explicar no solamente cuáles son nuestros errores, sino la forma de solucionarlos y que de esta manera puedas encauzarte nuevamente en el rumbo correcto y continuar evolucionando con tus entrenamientos. Vamos. El primer error tiene que ver con trabajar en la zona de tensión correcta de la banda, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Si no hay sobrecarga, no hay progreso, eso ya lo tenemos recontra claro. Pero puede ser que nosotros estemos trabajando con la banda, estemos generando tensión y no sea la tensión correcta. Y eso pasa, sobre todo al principio, cuando empezamos a entrenar, que nosotros trabajamos, hacemos un periodo de adaptación y después hacemos un ejercicio por grupo muscular y después 2 y después 3. Y ese aumento de volumen hace que nosotros tengamos resultados. Nosotros no estábamos haciendo nada. Empezamos haciendo un ejercicio por grupo muscular y eso nos da resultado, después pasamos a 2, después pasamos a 3, ese aumento de volumen nos permite ir ganando resultados. Y lo que nos va a pasar en esa primera etapa es que muy probablemente si no nos explicaron y no nos enseñaron qué hacer en cada serie de esos ejercicios que yo estoy haciendo, en algún momento no voy a poder sumar más ejercicios porque no tiene que ver todo con agregar cada vez más volumen de trabajo. Y lo que nos va a faltar es la capacidad de luchar series, hacer las series cada vez más efectivas, esa es la palabra con la que se conocen, y eso tiene que ver con trabajar con tensiones que hagan que la última repetición de cada serie sea cerca del fallo muscular, saber cómo progresar en cada serie, aprender a manipular las bandas para cada vez aumentar más la tensión. Entonces yo no es solamente agarrar una banda, generar tensión y hacer 10, 10, 10, 10, cambio de ejercicio, 10, 12, lo que sea que tenga planificado. Aprender toda esa parte nos va a facilitar el progreso sin la necesidad de tener que seguir aumentando el volumen, cosa que además no solamente no sirve, sino que llega a ser imposible por unas cuestiones prácticas. Yo no tengo tiempo para hacer cada vez más ejercicios de un grupo muscular e intentar entrenar todos los grupos musculares. En conclusión, saber utilizar la tensión de la banda al máximo de lo que me demanda cada una de las repeticiones de cada uno de los ejercicios me va a traer mucho más progreso que simplemente ir aumentando el volumen de trabajo. Otro error que es muy común y es un poco fino, es un poco más difícil de percibir, tiene que ver con el control del movimiento en la fase de regreso. La fase de regreso es la fase, la van a encontrar como fase excéntrica, negativa, tiene que ver con el momento del movimiento en el cual yo controlo la resistencia para volver al punto original. ¿Qué quiero decir con eso? Para ponerlo, vamos a hacer un ejemplo que es más práctico. Yo hago fuerza, venzo una resistencia y con mi músculo controlo el movimiento para volver hacia atrás. Simplemente no dejo que la banda me tire hacia atrás o hacia donde esté tirando la banda de una manera violenta. Así con mi músculo controlo ese movimiento de regreso. ¿Y por qué digo que es un poco más difícil de percibir? Tiene que ver con algo que es un poco más inconsciente. Cuando yo estoy trabajando, entrenando de manera tradicional con pesas, la pesa representa un cierto peligro para mí, entonces yo no voy a soltar la pesa deliberadamente, porque si yo suelto la pesa de repente lo que va a pasar es que se me va a venir encima y me va a lastimar. Entonces ese control, ese regreso es bastante más cuidado. Con la banda, si bien yo no voy a soltar la banda, inconscientemente sé que si suelto la banda no se me va a venir encima y no me va a lastimar. Entonces hay poco
control muchas veces de la fase negativa. ¿Qué quiere decir eso? Lo hago más rápido o suelto y controlo en el final. Le saco tensión al músculo. ¿Por qué? Porque sé que la banda no me va a lastimar. Y si bien eso no va a ser el 100% de por qué yo no estoy consiguiendo resultados, sí es verdad que si yo no controlo de manera correcta la fase de regreso, la fase negativa, le estoy sacando tensión al músculo, por lo tanto le estoy sacando trabajo. Si yo le resto trabajo a mi músculo en cada una de las repeticiones que hago, voy a tener menos resultados porque el trabajo no fue completo. Si yo trabajé con un músculo al 70%, entonces voy a tener el 70% de mi trabajo. Si yo trabajo al 100%, voy a tener el 100% de los resultados. Es fino, es difícil de darse cuenta al principio, pero es parte del aprendizaje y tenemos que saber manejar no tanto la fase positiva, sino también la fase negativa, la fase de regreso de nuestro entrenamiento con las bandas. Otra cosa que se hace muchas veces, y acá me voy a detener un poquito y voy a ser bien específico, otro error común tiene que ver con la técnica inadecuada o la técnica incorrecta. Es muy común, y nos pasa a todos, que cada vez que hablamos de técnica simplemente lo relacionamos con la correcta postura y el correcto desarrollo del movimiento. ¿Qué quiero decir? Cuando hablo de la postura correcta tiene que ver con si necesito una base determinada, poner los pies de la manera correcta, si la espalda tiene que ir la columna tiene que ir de una forma, la voy a poner de esa forma, mover los brazos, por ejemplo, si el ejercicio es de brazos, en la dirección correcta. Siempre asociamos la técnica correcta con eso. Y la verdad es que la técnica adecuada o la técnica correcta tiene más componentes que simplemente cómo está mi postura o hacia dónde es la dirección del movimiento. Todos esos componentes tienen que ver con parte de la ejecución, que son mi fase positiva, mi fase negativa, está un poco emparentado con lo anterior. En el punto anterior hablábamos de controlar la fase negativa, la fase de regreso, pero hay planificaciones donde la fase de regreso está contada en tiempo. Entonces la técnica correcta de un ejercicio, si yo tuviera que hacer 1×3, 1×3 significa hago la fase positiva en 1 y la fase negativa demoro 3 segundos en hacerla. Todo eso debería estar planificado. Y si no está planificado, igualmente tiene que tener cierto control. Entonces, no solamente la postura es importante, la dirección del movimiento es importante, sino el control del movimiento, el ritmo que le doy, que todas las repeticiones sean al mismo ritmo y se parezcan, no hacer una en 1 segundo y la última en 4 porque ya estoy más cansado. Todo eso es parte de la técnica. Y si nos ponemos a hilar un poquito más fino, cuando no estoy haciendo el ejercicio, la pausa entre series también podría ser parte de nuestra técnica. No es de nuestra técnica de ejecución, pero si yo no respeto los descansos que tengo que respetar, sobre todo si están planificados, muy probablemente voy a ver afectada la técnica en mi siguiente repetición y también voy a ver afectado por consecuencia los resultados. Algo que se escucha mucho en el último tiempo tiene que ver con hacer siempre el mismo ejercicio y nunca cambiar como un error. En parte puede servirnos cambiar los ejercicios, pero no es tan así. La realidad es que yo podría tranquilamente ir mejorando y progresando siempre haciendo los mismos ejercicios si yo sé manejar bien mi sobrecarga. Si la sobrecarga sigue mejorando, entonces no habría necesidad y no habría un por qué estancarse en los rendimientos. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, y que yo creo que es lo que se busca un poco con esa idea de cambiar los ejercicios, tiene que ver un poco con nuevos desafíos. La realidad es que cuando uno más domina un ejercicio, también menos necesidad de colocar toda la atención en el ejercicio porque yo ya lo hago muy familiarizado. Es como cuando yo manejo un auto. Yo manejo un auto, las primeras veces que manejaba el auto estaba atento a todos los movimientos que hacía. Y con el tiempo, hoy en día, uno puede manejar, solo estar atento al tránsito y a cómo más o menos va el auto, pero ya no pienso cada vez que hago uno de los movimientos con los pies. Bueno, esto pasa lo mismo. Cuando yo coloco un nuevo ejercicio, tengo que estar atento a todo eso que hablábamos antes, a la postura, a la correcta técnica, a cómo voy a ejecutar el movimiento. Todos esos cambios llevan a estar todo el tiempo concentrado y esa máxima concentración hace que yo obtenga máximos resultados. Es muy común, cuando ya me acostumbré mucho a un ejercicio, no colocar la máxima atención, la máxima concentración y por lo tanto no obtener el máximo rendimiento de ese ejercicio. No tiene que ver como se creía antes en que el cuerpo se adapta entonces lo hace con menos esfuerzo. Sí, pero si yo sé manejar las progresiones no hay forma de que
el cuerpo pueda hacer con menos esfuerzo vencer una tensión mayor, porque se lo acabo de exigir, le pongo una tensión mayor adelante y mi cuerpo la tiene que vencer. Entonces no tiene que ver tanto con cuestiones adaptativas, sino tiene que ver más con una cuestión de foco y de concentración. Y el último de los errores de los que vamos a hablar hoy, y lo dejé para lo último no porque sea el más importante, sino porque reúne un poco características de todos los anteriores. La verdad podría haber hecho el video hablando solo de este y desglosándolo, desarmándolo en todas esas otras pequeñas cosas. Tiene que ver con no llegar a la zona de fallo muscular. Tenemos nuestro fallo muscular voluntario, es cuando nosotros voluntariamente paramos la serie, y el fallo muscular técnico, que tiene que ver con cuál es la máxima cantidad de repeticiones que yo podría hacer de un ejercicio con una determinada tensión ejecutando la técnica correcta. No me voy a poner muy exhaustivo con eso porque hay un video completo que tengo hablando solo de fallo muscular, puedes ir al canal a verlo, pero simplemente sabemos que para que nuestro entrenamiento nos dé mejores resultados, nuestro fallo voluntario tiene que estar bien cerquita de ese fallo muscular técnico. Cuanto más cerca, mejores van a ser nuestros resultados. ¿Y por qué decía que involucraba un poco de todo? Porque para llegar a eso, para poder llegar a luchar una serie, a acercar el fallo voluntario al fallo técnico, tengo que saber todo lo anterior, tengo que haber aprendido a ejecutar bien las series cuando empecé y no simplemente agregar volumen de entrenamiento. Tengo que aprender a controlar mi fase de regreso, tengo que aprender la técnica correcta, que no es simplemente saber ejecutar, sino también los ritmos y las cadencias, saber identificar cuál va a ser la tensión correcta de la banda dependiendo de la repetición a la que yo tengo que llegar al fallo o cerca del fallo. Tengo que saber leer todas esas condiciones, todas esas cosas que hablamos antes, tienen que saber ser interpretadas para poder ejecutar una serie con la mayor efectividad posible. Y de esa manera, si yo quedo siempre cerca de ese fallo, voy a garantizarme que mi entrenamiento me va a dar los resultados que yo estoy buscando. En resumen, no es solo cuestión de agarrar las bandas y ponerse a entrenar, hay que aprender de manipulación de la banda, de tensiones, de técnica, pero todo eso hace que mi entrenamiento sea muchísimo más efectivo. Y esa es la parte importante. Si ya tomaste la decisión de entrenar, si ya le vas a destinar 30 minutos, 45, una hora, hora y media, lo que le quieras destinar al entrenamiento, hagamos que ese entrenamiento sea efectivo, porque no tiene sentido destinar tanto tiempo a algo que no me va a terminar dando resultados. Entonces, ajustar todo eso lleva tiempo, es la experiencia y es la parte del aprendizaje de entrenar. Pero si nadie te lo cuenta, muy probablemente lo estés pasando por alto y te estés preguntando qué es lo que está pasando, que no estoy obteniendo resultados aún cuando esté entrenando. Bueno, no tenemos mucho más que hablar por hoy, llegamos al final del video. Déjame cualquier duda que tengas en los comentarios, sabes que los leo a todos y los intento responder lo más rápido posible. Si te gustó el video, dale like. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen notificaciones de cada vez que subo un nuevo video. Te mando un abrazo grande, cuídate.